Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que fielmente escuchan estos comentarios. Espero en Dios que les ayude, que vayan abriendo un poquito su vida, su corazón, que el Espíritu les vaya mostrando las nuevas creaciones que Dios está realizando. Estamos muy cerca ya del año litúrgico, del fin del año litúrgico, y las lecturas prácticamente van a encaminarnos pues con un género muy particular que a la gente le ha fascinado y que por desgracia ha sido abusado para infundir miedo. Me refiero al género apocalíptico. Así que, hermanos y hermanas, vamos a ir muy despacio para que puedan entender, podamos ir desmenuzando esta palabra de Dios, ¿verdad? Quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron haciendo oración por mí, que por allí mandaron también sus mensajes. Muchas gracias por sus atenciones, gracias por tenerme en sus oraciones. Ya estoy mucho mejor, y también quiero agradecerle a la Arquidiócesis de Seattle de Estados Unidos. Vine por acá a conocer esta parte de Estados Unidos y también a tener un encuentro con los líderes del ministerio hispano y también a conocer a los estudiantes, a las estudiantes del IBICLA. De verdad que fue un fin de semana muy enriquecedor. Muchas gracias por la hospitalidad. Es bonito pertenecer a una comunidad universal como es nuestra Iglesia Católica, que con tantos signos, a veces oscuros, retos, dificultades, pero también es hospitalaria, es madre, es acogedora. Bueno, la lectura de este evangelio va a ser para el día domingo 17 de noviembre. Les voy a invitar a pedir a Dios por todas las personas que viven con miedo, con temor, por todo lo que está sucediendo, especialmente aquí en Estados Unidos, por las amenazas de muerte del presidente que recién ha sido electo, contra ciertos grupos, contra las personas migrantes. No olvidemos, hermanos y hermanas, que Dios tiene la última palabra. Pidamos a Dios que nos vaya acompañando, que aprendamos a sentirle cercano. Señor Jesús, te pedimos que nos des la certeza de que tú estás con nosotros ante las dificultades, las enfermedades, las carencias económicas, personas que desafían tu poder o que quieren vivir como si ellos fuesen dioses. Pueden causarnos miedo, pueden hacer que perdamos la paz, la confianza. Enséñanos a entender que tú estás siempre con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a escuchar el Evangelio. Fíjense lo que dice. Marcos 13, 24, 32. Dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de esa gran tribulación, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo de la Humanidad sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas,
deducen que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes suceder esto, sepan que Él está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasará, mis palabras no pasarán. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra de Dios se haga vida, encarne nuestras historias, ¿verdad? Miren, todo el capítulo 13 del Evangelio de Marcos se conoce como el pequeño Apocalipsis, porque todo el capítulo 13 utiliza el género apocalíptico. Este género apocalíptico fue tan famoso, tan conocido, tan usado en tiempo de Jesús, que influyó prácticamente todo el Nuevo Testamento. Y no solo, tanto así que tenemos un libro exclusivamente a este género, que es el libro del Apocalipsis. Pero los evangelistas no se privaron. Se dejaron seducir también por este género apocalíptico. Y como todo género, tenemos que entenderlo muy bien para no tomarlo literalmente. Y por cierto, a las personas que quieran aprender más acerca del género apocalíptico, del libro del Apocalipsis, les invito a que visiten nuestra página. Ahí tenemos todo un curso sobre el libro del Apocalipsis. ¿Por qué tanta preocupación por en particular por este libro? Porque este libro ha sido muy mal interpretado y ha causado más miedo, porque se ha descontextualizado, se ha sacado fuera del contexto, y en vez de dar esperanza, en vez de estar como nos manda Jesús, atentos, vigilando, que este es prácticamente todo el centro del Evangelio del día de hoy, pues lamentablemente nos llenamos de miedo, de temor, de terror, del fin del mundo. Y uno dice, pero ¿cómo es que ustedes no leen así? Pero si allí lo dice clarito, que va a venir la gran tribulación, que el sol se va a oscurecer, la luna no va a resplandecer, las estrellas se van a caer del cielo y todas las fuerzas celestes van a estar tambaleándose. ¿Por qué no lo entendemos así? Porque esto era lo que se esperaba en el género apocalíptico. Entonces, para poder entender este género, tenemos que entender qué es lo que está detrás. Tenemos que entender la cosmovisión de esta gente. La gente creía que el mundo como está no se puede sostener más. Y yo también a veces me pregunto, así como esté el mundo, no se puede sostener más. Ya otra preocupación más aquí con estas elecciones que ya pasaron y que decimos, no es posible, Dios mío, no es posible venir otra vez con este señor que como un falso profeta, vociferando blasfemias contra el pueblo de Dios, contra la gente, ¿verdad? Pero bueno, estos son tiempos muy difíciles. Bueno, en aquella época había tiempos muy complicados, muy difíciles, y ellos pensaban que era en la tierra donde se desataban las grandes luchas entre el bien y el mal. Y tenían una visión muy pesimista porque ellos pensaban, como estaban viviendo entre tanto signo de muerte, persecución, guerras, violencia, terremotos, hambrunas, entonces ellos creían que todas esas eran las señales de que el mal, lo abominable o el abominable estaba ganando. Por eso Marcos, antes de este capítulo, antes de estos versículos, por allá creo que es en el versículo 9,
creo que es como en el 9 o en el 14, dice, cuando ustedes vean, dice, se van a ver horrores, literalmente, se verán horrores. Cuando vean lo horroroso o el abominable, la señal abominable donde no debe, refiriéndose al templo, y esto lo abominable parece que es una persona, se está refiriendo a una persona. Hay varias hipótesis. Muy probable se refiera a todas el culto que introdujo, Calígula por allí hizo una figura y la va a poner allí justamente en el Santo de los Santos. Entonces las imágenes de los paganos en el lugar más sagrado, donde está lo más sagrado. Entonces, después que vean lo abominable está reinando, los símbolos de muerte están reinando, guerras, como les decía, las hambrunas. Entonces, estas son las señales de que la tierra no se sostiene. Pero en el género apocalíptico, la finalidad es sostener a la gente, darle esperanza de que este mundo va a pasar. Esta situación como está se va a acabar. Entonces el mundo va como en periodos. Como ya no se sostiene porque hay tantos signos de muerte, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir una renovación. Va a venir un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva realidad, una nueva humanidad simbolizada en la figura del Hijo de la humanidad, del Hijo del hombre. Y cuando esto suceda, pero primero tiene que pasar la gran tribulación. Y por eso también 2 versículos antes va a venir mucha gente que va a decir, tratando de engañar a la gente, de decir, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, síganme a mí. 2 versículos antes creo que lo dice de este evangelio, lo dice Marcos, porque ellos creen que cuando ya esté lo abominable, que ya no se sostiene en el lugar donde no debe, aparecerán falsos profetas. Y estos falsos profetas van a seducir a la gente, los van a llevar a la perdición. Y Jesús le está diciendo a su comunidad, tengan mucho cuidado, ojo, porque cuando la comunidad tiene miedo, es muy fácil de manipularla. Cuando la comunidad le meten en la idea de que ya es el fin del mundo, de que ya no hay salvación, de que se tienen que confiar en o tienen que hacer esto, entonces pueden perder el sentido de esperanza. Y en el género apocalíptico eso es lo que no se debe de perder. Es cierto que la situación está mal, es cierto que hay signos negativos, es cierto que el mundo ya no se sostiene como está, la economía está muy mal. Y ojo con los falsos profetas, porque aquí aparecen los Mesías, los salvadores. Ojo, cualquier referencia con lo que nos está pasando casi en toda América Latina con los falsos profetas, con la política que aparece como los salvadores, en realidad están empeorando la cosa. Fíjense, por ejemplo, cómo en tiempo de Jesús aparecieron varios mesías que probablemente Marcos los tenga en consideración. Por ejemplo, esto lo sabemos por Flavio Josefo. En sus antigüedades nos dice Flavio Josefo, en el año 36, a los pocos años de la muerte de Jesús, en el año 36, esto no lo dice Flavio Josefo que a la muerte de Jesús, pero esta es la fecha. Esto viene de Flavio Josefo. Surgió un samaritano cuyo nombre no ha sido recordado. Reunió al pueblo sobre el monte Gerizim, recordemos que este es el monte sagrado para los samaritanos, prometiendo que Dios les mostraría el lugar donde estaban escondidos los vasos sagrados del antiguo templo. Pero Pilatos, gobernador romano, mandó el ejército y mató a muchos de ellos. Esto es lo que nos dice Flavio Josefo, y esto ocurrió en el año 36, muy cerca de la muerte de Jesús, ¿verdad? Entonces, un samaritano sin nombre, pero mucha gente le siguió como un Mesías.
También tenemos por el Flavio Josefo otra historia. Dice, tras la muerte del rey Agripa en el año 45, apareció un tal Teudas. Llamó a sus seguidores junto al río Jordán, prometiendo dividir las aguas para abrir un paso, como en tiempos de Josué, de manera que ellos podrían conquistar la tierra prometida. Pero Fado, nuevo gobernador romano, mató a muchos del grupo, incluso a Teudas. También en el año 56, un judío de origen griego y de nombre desconocido subió con mucha gente hasta el Monte de los Olivos, prometiendo la caída de las murallas de Jerusalén. Pero Félix, gobernador romano, mató a muchos y apresó a otros, aunque parece que el egipcio logró escapar con vida. En el año 60 surgió otro profeta que prometía libertad y liberación de las miserias a quienes le siguieran al desierto, pero el gobernador Festo mandó a sus tropas y destruyó el movimiento. Finalmente, en el año 66-67, el movimiento de los profetas escatológicos de signo más político, unido a las esperanzas apocalípticas y el movimiento de los celosos y de los líderes militares, culminó en la rebelión directa y la guerra contra Roma, llevando al desastre del año 70 con la destrucción del Templo de Jerusalén. En este contexto podemos hablar de Jesús ben Ananías, que aparece en el 62-69 después de Cristo, y de las figuras mesiánicas como Menahem ben Judas y Simón bar Giora. Así que todos estos falsos cristos, falsos profetas, florecen en los momentos de crisis, en los momentos de las dificultades, y tal parece que no cambian, ¿verdad? Siempre que aparece una crisis, siempre que viene un fin de siglo, aparecen anunciando el fin del mundo y hay que prepararse, hay que comprar las velas, hay que tener el agua bendita porque va a haber la gran oscuridad, la Virgen que llora, la Virgen que dice, mucho cuidado, porque ese lenguaje apocalíptico te puede robar tu paz, tu tranquilidad. Entonces, en el lenguaje apocalíptico, en el género apocalíptico, es necesario que este mundo que ya no se sostiene, donde aparecen los falsos profetas, donde aparece la lucha del bien y del mal, los hijos de las tinieblas contra los hijos de la luz, es necesario que la gente no pierda la fe, no pierda la esperanza, no pierda la certeza de que Dios triunfa. Entonces, para la persona creyente, el libro de la revelación, donde se revela el misterio, lo que estaba oculto se revela, es la señal de la buena noticia. El Apocalipsis siempre te va a estar dando señales para decir, estas son la manera de que debes de interpretar. Ya aparece entonces lo abominable donde no debe, se verán horrores, pero vienen los otros signos más fuertes de grandes calamidades, pero después aparece el Hijo de la Humanidad. Y cuando aparezca el Hijo de la Humanidad, pues comienza otro reinado. Estas eran historias muy queridas no solamente por el género apocalíptico hebreo o cristiano, sino también la tenían las otras culturas alrededor de la cultura de Israel, del Medio Oriente, ¿no? Incluso también, por ejemplo, nuestros pueblos originarios acá hablo de los de México. Los aztecas, por ejemplo, creían que se vivían en soles y cada sol termina, se apagaba el sol y comenzaba un nuevo sol, y cuando llega el encuentro, la llegada de los españoles, de la gente europea, estaban en el quinto sol y era el tiempo de que el quinto sol iba a morir. Entonces, con toda esta simbología de la idea que tenían de la vida, de la creación, se esperaban las catástrofes, era parte del script. Bueno,
Entonces, este género apocalíptico tenemos que darle otro sentido de esperanza, de estar atentos, de estar vigilando, porque de lo contrario, si te quedas solamente con que se va a apagar el sol, los astros, pues entonces no vas a descubrir el sentido profundo que tiene el libro del Apocalipsis. Entonces comienza con un pero. Todo lo que sea, pero esto en la lectura seguramente que no lo van a leer ustedes, pero así comenzaría el versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, entonces esta preposición es muy importante porque después de que te ha narrado todo lo negativo, las abominaciones, las guerras, todo, aparece con que se va a agudizar la crisis, pero también te va a introducir a una nueva realidad. Este es el pero de Dios, que se revela como divino frente a todas las cosas de las personas. Este es Dios que va a actuar, ¿no? En aquellos días, ya desde allí casi que tendrías que estar pensando que esta es como una frase para introducir un cuento, una historia, un mito, una narración simbólica, una fábula. ¿Cómo comienzan nuestros cuentos? En un país muy lejano, en edades remotas, ¿verdad? Casi de ahí te está poniendo en este género para decir, este es un tiempo indeterminado, pero de gran importancia. En aquellos días, ¿cuándo? Te lo deja a nosotros como lectores. Y en aquellos días aparece muy frecuente en el Nuevo Testamento. Y después viene de una manera muy particular después de aquella tribulación. ¿A qué tribulación se refiere? A la gran tribulación que aparece en el versículo 19 y a la gran abominación del versículo 14, la gran lucha que sigue, donde está lo que no se debe, allí donde está el abominable, ¿no? Este es uno de esas frasecitas que ha dado para escribir tesis doctorales. ¿A qué se refería precisamente Marcos cuando dice que se los voy a leer en el 13:14, a ver qué dice. 13:14, déjenme ver si la Biblia, cuando uno quiere andar buscando la Biblia, no la encuentro, hermanos. 13:14. A ver, déjenme ver, permítame un momentito. Y esto es para no estarles así diciendo como de lo que me acuerdo. Dice, cuando vean la abominación de la desolación ergida donde no debe, el que lea que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje ni entre a recoger algo de su casa. Y el que esté por el campo no regrese en busca de su mando. Bueno, pero lo que me interesaba es, cuando vean, este es el signo, y a esto es de la gran tribulación que después se va a referir. Cuando vean la abominación de la desolación, cuando vean lo abominable, el abominable parece que es una personificación, ¿verdad? Ergida donde no debe. Y aquí ya viene el que lea, que entienda. O sea, la gente sabe. Los destinatarios de este evangelio saben a qué se estaba refiriendo. Por eso creemos que era muy probable que se estuviera refiriendo a una crítica del culto imperial, ¿verdad? Posiblemente a las estatuas de Calígula, al mismo imperio, a los altares que se pusieron allí también en el Santo de los Santos. Entonces Marcos
te da la señal y te dice, después de esa señal donde está el abominable, entonces van a aparecer las grandes cosas. Va a aparecer entonces en aquellos días después de esa gran tribulación. Según eso es el tiempo de la abominación. El Hijo del Hombre vendrá una nueva generación representada con el Hijo del Hombre. Un nuevo tiempo, una nueva historia. Pero antes de que suceda el nuevo tiempo, la nueva historia, la nueva humanidad, es necesario que lo abominable, los signos de muerte, desaparezcan. Y esto tiene que desaparecer, es como una anticreación. Esta palabra es el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor. ¿Se acuerdan ustedes cómo en la creación, especialmente en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 14-19, en el día cuarto, Dios va fijando, en la semana creadora, Dios ha fijado el orden de la bóveda celeste con el sol, la luna, las estrellas por encima de la tierra para iluminar y hacer posible que la vida exista. Dios creador había diseñado, ¿verdad? Preparando cada detallito para que la humanidad pueda vivir. Entonces la luna, el sol, las había fijado. Y ahora, con esta idea de que el sol va a dejar de alumbrar y la luna también, y entonces las estrellas ya no van a estar fijas, es como una anticreación. Si la estrella, la luna también estaban destinadas a dar vida por medio de la luz, por medio de los astros, ahora que se apaguen, anuncian la destrucción del orden. Y este desorden, esta anticreación, solamente Dios la puede realizar, no el ser humano. Y esto era lo que se esperaba del apocalipsis, en el género apocalíptico. Está tan mal la creación que necesita Dios recrearla, transformarla, ¿verdad? Entonces, todo esto viene teniendo a Dios como agente. Dios es el único que puede. Si Dios ha creado, Dios también puede recrear nuevamente, pero para eso es necesario que termine lo que está mal. La destrucción del orden cósmico actual. Para poder hacer un nuevo orden, una nueva creación. Vean qué complicada es la mentalidad de aquella, bueno, no complicada la mentalidad de aquella gente, qué complicado es el género apocalíptico. Por un lado esperan que Dios intervenga, pero al mismo tiempo ellos creen que Dios tiene que poner fin a esa creación. Ya sea por medio del diluvio, como era en el capítulo 7, cuando Dios cerró las compuertas y que regulaban las aguas del gran mar, que se extendían sobre la bóveda celeste, amenazando así con inundar y ahogar a toda forma de vida de la tierra. Pero Dios se arrepiente. Esto era lo que se esperaba del género apocalíptico del actuar de Dios. Entonces, tenemos que entender esto. De lo contrario, vamos a tener una imagen muy negativa de Dios para decir, ¿cómo es posible que Dios vaya a destruir? Bueno, eso era lo propio del género apocalíptico. Entonces, lo más importante de estas historias de los astros que ya no van a alumbrar, que no van a dar vida, recordemos que Marcos muy probablemente esté tomando esta imagen de Isaías del capítulo 13:10. Miren, fíjense lo que dice Isaías capítulo 13, versículo 10. Cuando las estrellas del cielo y la constelación de Orión no alumbren ya, se oscurezca el sol en su salida y no brille la luz de la luna. Entonces vean cómo esta misma idea la manejaba ya Isaías. Y después en el versículo 13. Por eso, Isaías 13, todavía estoy en Isaías 13. Por eso haré temblar los cielos y se removerá la tierra de su sitio en el arrebato de Yahvé Sabaoth en el día de su ira hirviente.
Esta era la idea de que Dios tiene que intervenir como juez, como gran guerrero, para poner fin a los signos de muerte y comenzar una nueva creación. Entonces, esta idea de que el sol no va a alumbrar, que la luna no va a alumbrar, de que las estrellas caerán del cielo, no hay que tomarlas literalmente. De lo contrario, vamos a estar allí pensando en que el fin del mundo se nos acaba. También Joel, en el capítulo 2, versículo 10, fíjense lo que dice: ante Yahvé tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas retraen su fulgor. Entonces vean cómo estas imágenes apocalípticas fueron recreadas o retomadas, retrabajadas, reelaboradas por el Evangelio de Marcos. Entonces, una vez que aparezcan estos signos que la gente sabe, para poder seguir adelante ante tanto signo de muerte, ante tanto miedo, y esto es lo que tenemos que comenzar ahora, a infundir esperanza a la gente, porque hay gente que está con tanto miedo, con tanto temor, que puede perder su paz. Pero hay que decirles que Dios tiene el control de la historia, que Dios está con nosotros y que estos signos de muerte pueden ser transformados con la nueva humanidad, con un nuevo resurgimiento de valores, nuevas actitudes. Cuando esto sucede, entonces aparece el Hijo del Hombre, el Hijo de la humanidad, modelo de humanidad. Verán al Hijo del Hombre venir en la nube con gran poder y gloria. Atrás se quedó el signo de la abominación y del abominable, que se elevaba allí donde no debe, en el 13:14. Marcos no nos dice qué pasó con el abominable. Ni siquiera nos dijo, bueno, nos deja así en suspenso. A nosotros nos hubiese gustado decir, se terminó el mal, se aniquiló de verdad por completo, lo dejó en paz. Pero ahora invita a la audiencia, a su comunidad, a pensar en la nueva humanidad. Viene el Hijo del Hombre a ocupar el lugar que le corresponde. Entonces, no se ha dado una batalla, no entra en batalla el Hijo del Hombre con el abominable, como se creía en el género apocalíptico. Marcos parece que se desvía de esa idea porque no, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, allí sí hay una batalla feroz entre el cordero y las bestias, el dragón, especialmente lean el capítulo 13, donde está allí el problema, ¿verdad? La gran señal que aparece de la señora vestida del sol, de la nube, bueno, y a un lado está el dragón que quiere devorar a la nueva humanidad, a la mujer que está en la mujer comunidad que está a punto de dar a luz a la nueva humanidad. Allí sí hay este pleito. Marcos parece que no se mete a esa batalla final. El Hijo del Hombre no aniquila a los enemigos con el aliento de su boca, como decía el libro de Esdras, y también como decía el Apocalipsis 19:21. El Hijo del Hombre parece ser que no le interesa entrar en este tipo de batallas. Entonces, ¿de dónde saca la imagen del Hijo del Hombre? Pues viene esta imagen del profeta Daniel, del capítulo 7. Y tendríamos que hacer un repaso de las veces que aparece la figura del Hijo del Hombre en el Evangelio de Marcos. 3 veces aparece, en 3 contextos diferentes, Marcos utiliza la figura del Hijo del Hombre.
Primeramente, Jesús alude a la figura del Hijo del Hombre por su actividad humana y mesiánica, porque perdona pecados. El Hijo del Hombre en Marcos tiene poder para perdonar pecados, Marcos 2:10. En Marcos el Hijo del Hombre es dueño del sábado, Marcos 2:28. Y bueno, después nos van a decir que no tienen ni dónde reclinar la cabeza, aquel que es dueño del sábado. Entonces, Jesús en el Evangelio de Marcos se identifica con la actividad humana del Hijo del Humano, del Hijo del Hombre, pero su misión es perdonar pecados, es anunciar la buena noticia. Y esta figura del Hijo del Hombre también Jesús la evoca para referirse a la muerte en cruz. El Hijo del Hombre debe recorrer un camino de entrega definido por la muerte, abierto a la resurrección de Dios. Ustedes lo pueden ver en Marcos 8:31, 9:31, 10:33. También Jesús, como Hijo del Hombre, anuncia su función escatológica. Y quien le niegue en el mundo, acuérdense, quien niegue a Jesús en el mundo también será negado por el Hijo del Hombre cuando venga en la gloria para el gran juicio, ¿verdad? Entonces, esta figura del Hijo del Hombre tiene que entenderse a través de los diferentes significados que Marcos le va dando en el Evangelio. La novedad de este pasaje de Jesús como Hijo del Hombre, en conjunto, no está en la promesa de la venida final del Hijo del Hombre, cosa que nosotros lo encontramos en Daniel, ni tampoco en su posible función de juez final, que viene. Entonces, Marcos parece que quería poner al Hijo del Hombre no para juzgar, no como juez, sino como una culminación cósmica, como una nueva creación, donde otra vez va a haber un momento donde este Hijo de Hombre vuelva a perdonar pecados, supere la antigua ley del sábado y a través de su muerte pase a la resurrección, pase a la vida. Entonces, parece ser que Marcos se va separando un poquito de la visión apocalíptica, porque el Hijo del Hombre entonces es el que siembra el reino, perdona los pecados, da una ley de compasión, de misericordia, no basada en el cumplimiento del sábado. Su gesto de amor es de liberación que se dirige especialmente a los pobres, a los marginados. El Hijo del Hombre nuevamente es aquel que sufre, que entrega la vida por el reino. El Hijo del Hombre finalmente es el que es capaz de volver a tomar su vida y ahora culminar o sustituir los signos de muerte con signos de esperanza para la comunidad en la venida final, ¿no? Entonces, esta venida del Hijo del Hombre que viene sobre las nubes es una reflexión de la comunidad a Cristo glorificado. Esta es una cita de Daniel 7, 13, 14. Allá solamente el profeta veía al Hijo del Hombre, aquí ya lo ven toda la gente, un grupo indeterminado de personas, porque siempre hay la necesidad también de explicarles que yo no sé por qué quieren limitar a los que se van a salvar con los 144,000 si nadie lo sabe, la gracia de Dios no se puede contar, ¿verdad? Entonces, aquí todo mundo, un grupo indefinido, ve al Hijo del Hombre como el cumplimiento de la historia final. Entonces,
tiene que la gente confiar que la historia que está mal se va a transformar y va a dar vida. Este hijo de hombre, este hijo de la humanidad, va a dar luz, es el Salvador que viene con gran poder, que hace visible, fíjense, esto es lo más importante, se revela el misterio, Dios se hace presente con su gloria, con su poder simbolizado en la nube. Entonces, que aparecieran estos signos, que estos signos fueran reales, qué bueno, porque nos va a dar la certeza de que entonces va a venir un nuevo reinado, una nueva manera de organizarnos, una nueva manera de entender la vida, porque Dios, por medio de Jesús, Hijo de la humanidad, que viene en la nube, muestra la gloria de Dios al final de los tiempos. Entonces es una nueva recreación, todo vuelve otra vez a entenderse en el plano de una nueva oportunidad, nuevo tiempo, nuevo comienzo, nueva esperanza. El Hijo del Hombre no actúa como guerrero y por eso así se distingue de las otras imágenes que otros escritores que utilizaron el género apocalíptico creían que el Hijo, cuando Dios se manifieste, Dios se tiene que manifestar como el juez para condenar a unos. Aquí parece ser que Marcos está siguiendo un poco esta idea, pero le quita el aspecto de guerrero. Jesús no aparece como guerrero peleando con nadie. Incluso podemos decir que el Hijo del Hombre que aparece en Marcos 13:27 no lucha ni vence directamente a nadie, ni tiene los rasgos de guerrero del jinete del Apocalipsis que aparecía en el 19:11-21, sino que viene como el Hijo de la humanidad que Daniel capítulo 7 presentaba. Después que el mundo viejo ha sido destruido, que ha sido terminado. Entonces, una vez que pasa los signos de muerte, aparece nuevamente la presencia de Dios. Es como si dijera, el mal no ha podido triunfar sobre el bien. La humanidad no se quedó en oscuridad, brilló la luz. Y entonces reúne a los elegidos del mundo viejo. Esta es una escena de juicio final, ciertamente, donde el Hijo de la humanidad envía a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos de la tierra. Pero llama también la atención, fíjense, que Marcos no dice qué pasó con los otros. Se supone que reunieron los ángeles a los elegidos. Y ya del hecho que sean de los cuatro vientos, los 4 puntos, como que hay esperanza porque hay una salvación universal. Lucas me viene a la memoria porque también utiliza este género de Señor, serán muchos los que se van a salvar, y Jesús primeramente no dice cuántos se van a salvar, solamente dice esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque muchos van a venir de oriente, del norte, del sur, del este y del oeste, se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y ustedes van a estar fuera. Y ustedes van a estar rechinando los dientes cuando vean a esta gente que ustedes no querían allí en el reino. Entonces aún Lucas, fíjense cómo parece que después de todo, aún los que se quedan fuera, parece que pueden ver por una ventanita a los que están adentro. Esto es para decir que en temas de la salvación, ese es Dios. A nosotros no nos corresponde estar diciendo quién se salva.
A nosotros nos corresponde predicar la salvación a la humanidad. Entonces, Marcos no dice qué pasa con los que se quedan, o con los otros, los no elegidos. Tampoco Marcos alude a ningún infierno, ni siquiera al rechazo de los perversos, de los pecadores. Entonces parece que hay esperanza, pero nosotros ya no tendríamos que estarnos metiendo para decir, ¿y qué va a pasar con los otros que no fueron elegidos? Recuerden que es el género apocalíptico. Al final siempre está la misericordia, la compasión, la salvación que Dios ofrece a toda la persona. Pero es necesario, hermanos y hermanas, y aquí está el centro del evangelio. Es necesario que la gente esté atenta, vigilando. Y yo no estuve atento, vigilando el tiempo y ya se me terminó. Es necesario que la gente esté atenta, vigilando cómo Dios está actuando en la historia. No estén pensando en el fin del mundo, en que ya ahora sí ya se acaba, en que ya para este tiempo, si alguien les predica del fin del mundo, agarren bien su billetera y córranle, sepárense de esa persona, porque lo único que quiere es su dinero. Hermanos y hermanas, estén atentos, vigilando. Y así como la imagen de la higuera les sirvió a esta comunidad para saber de que el reino está cerca, a ti te puede servir de imagen quizás la sonrisa tierna e inocente de un niño, para sentir que el reino de Dios está cerca. La caricia de tu madre, para sentir que el reino de Dios está cerca. El atardecer, para sentir que el reino de Dios está cerca. Cuando veas que todas estas cosas, que eres capaz de descubrir la presencia de Dios en estos signos tan sencillos como el caminar, como el abrazar, el comer, el sentir, alégrate porque el reino de Dios está cerca. Hermanos y hermanas, vamos a comenzar nuestro curso sobre Adviento. Entren a nuestra página de www.ibicla.org y allí van a encontrar el curso para el Adviento con la doctora María José, una doctora muy experta en Biblia que nos va a llevar a reflexionar sobre el Adviento. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.